El empleo pincha en el tramo final del año y se queda a las puertas de cerrar 2022 con el récord de afiliación a la Seguridad Social de junio. Diciembre suele ser un mes boyante en la creación de empleo. Este no lo fue. El más flojo en la última década, en parte por la hostelería y la construcción. Donde suelen buscar más gente es en la hostelería. Es buscando trabajo, sobre todo en el sector de recursos humanos. Y llevo ya 2 años en el paro. El empleo se desacelera, pero se reducen los parados registrados. Un año que empezó por encima de los 3.100.000 desempleados y que termina cerca de los 2.840.000, la cifra más baja de parados al finalizar un año desde 2007, antes de la crisis financiera. Por sectores, se ha notado mucho más en el sector servicios, en 170.000 personas, seguido del agrario y la construcción. Entre las comunidades autónomas, donde más y con diferencia en Baleares. Pues ya unas 2 o 3 ofertas. Ahora mismo trabajo en un supermercado. Estaba en hostelería y quería unas mejores condiciones, una mayor estabilidad. Todo esto en un año que termina con mínimo histórico en el número de menores de 25 años en las listas del paro y con las mujeres rompiendo su techo histórico de afiliación a la Seguridad Social. Los sindicatos destacan el impacto de la reforma laboral. Un salto cualitativo muy importante que multiplica prácticamente por 5 el número de contratos indefinidos. La patronal pone en valor los datos de empleo en un año marcado por la guerra en Ucrania. El mercado laboral ha resistido pese a las incertidumbres y las dificultades que hemos tenido a lo largo de este último año. Pero advierte de que la creación de empleo pierde fuelle. La vacunación del COVID con la cuarta dosis no termina de despegar. Casi la mitad de los mayores de 60 años no se la ha puesto, ni siquiera de cara a Navidad. En todo el mes de diciembre el porcentaje solo ha aumentado 7 puntos. En este centro de salud de Valencia notan la bajada. Parece que ahora la vacunación está un poquito más estancada. Para los expertos, no hay el concepto claro de que la pandemia todavía no ha acabado, ¿no? Que hemos mejorado mucho, ¿no? Pero que todavía no ha finalizado. La cuarta dosis no solo está disponible para los mayores, lleva semanas abierta para toda la población, aunque muchos no tienen ni la tercera. Ya no hay vacunódromos, algo que también ralentiza el proceso. Nos lo cuentan en Bilbao. Poco a poco, también estamos 3 puntos, entonces dentro de lo que se puede. Los que se han acercado a vacunarse esta mañana reconocen que a la hora de decidir ponerse el refuerzo ha influido el miedo a la situación en China. Bueno, a ver si tenemos suerte y esta vacuna también se come a ese nuevo bicho. Los expertos les dan la razón, aunque la variante que circula en China ya la conocemos, la inmunidad no dura para siempre. Esta última es muy importante porque ha ido disminuyendo las defensas que han producido las anteriores. Que es la vacunación la que realmente ha demostrado la disminución de mortalidad por esta enfermedad. Esta cuarta dosis está adaptada a Omicron, algo que también ayudaría si llegaran sublinajes de esta variante como el que circula en Estados Unidos o en el Reino Unido. Nunca antes el aceite de oliva había alcanzado un precio tan alto, con una cosecha que por falta de agua y exceso de calor apenas supone la mitad de la del año pasado. El zumo de aceituna es más que nunca oro líquido. El kilo de aceituna se paga un 150% más caro. El año pasado en torno a 50-60 céntimos y según el rendimiento, y este año entre 80 o 90 céntimos. Se necesitan 5 kilos de aceituna para producir 1 litro de aceite y las cotizaciones en Almazara se han disparado. Los costes de producción este año nos han subido infinitamente. Todo esto añadido a la sequía, pues han detonado lo que está pasando. En origen, el Virgen Extra ya cotiza entre 5 y 6 euros, un 30% por encima del récord de 2015, y el Lampante, de menor calidad, a la zaga. Hay tan poca diferencia entre el Virgen Extra y el Lampante, hay muy poca diferencia de precio, cuando el Virgen Extra es muchísimo más caro de producir. Al estar caros también los aceites de semillas por la guerra de Ucrania, se disparan todas las categorías de oliva, dejando al consumidor sin sustitución barata. El aceite de girasol, etcétera, también han subido mucho, con lo cual el consumidor, por desgracia, se adapta a lo que hay. Y lo que hay son precios caros. La rebaja del IVA al 5% supone un ahorro de 25 céntimos por litro, que las cotizaciones al alza podrían comerse en pocas semanas, según los expertos, y a lo que se sumará el nuevo impuesto al plástico de un solo uso. Durante 2 años los demócratas lo han controlado todo en Washington, la Casa Blanca y las 2 cámaras del Congreso. Le pedimos al equipo de Biden que haga balance. Presumen de las inversiones históricas contra el cambio climático. Es una de las leyes más transformadoras que hemos tenido. Sorprendió el empeño de Biden por aprobar ayudas sociales, lo comparaban con Roosevelt, pero muchas de sus promesas quedaron en el tintero. No consiguió aprobar la baja de maternidad pagada ni la educación preescolar gratuita. Sí aprobó la ley de infraestructuras.
que fue una que por muchos años en Estados Unidos se estaba esperando aprobar. Biden presume de que para esto consiguió convencer a algunos republicanos. A partir de ahora tendrán que ponerse de acuerdo para aprobar cualquier ley. Cada partido controla una cámara. Y los republicanos se preparan para crear comisiones de investigación y examinar al gobierno. Pueden venir 2 años de parálisis legislativa. A partir de ahora el legado de Biden lo marcará más bien su política exterior, sus alianzas contra China y contra Rusia. Para esto también necesita el Congreso. Hasta ahora los 2 partidos han apoyado las ayudas millonarias a Ucrania, pero algunos republicanos ya han dicho que no quieren dar un cheque en blanco. Veremos si cambian de postura. El bullicio y el movimiento vuelve a las calles de Pekín, aunque seguimos viendo un constante paso de ambulancias. Vamos a ver cuál es la situación dentro de los hospitales, aunque el pico de contagios a la capital dicen que ya ha pasado. Entramos a varios hospitales de Pekín con un móvil para pasar desapercibidos. En los pasillos vemos pacientes que reciben tratamiento en sillas de ruedas y en camillas. Otros simplemente esperan a ser atendidos. Por favor, el paciente 312 pase a consulta, dicen en urgencias por megafonía. Más de 300 pacientes y aún no son las 12 del mediodía. En Pekín y en otras ciudades del país se han contagiado 4 de cada 5 habitantes, según las encuestas. Se calcula que este mes, con los viajes del Año Nuevo lunar, se infectará de coronavirus el 80% de la población china, más de 1.100 millones de personas. Vemos que hay cola para pagar medicamentos y servicios, tanques de oxígeno apilados en medio de las obras, cola para hacerse rayos X y TAC. Fuera de cámara, una señora se queja de que los medicamentos que le dieron no la han curado y nos cuenta que han muerto 3 vecinos suyos. En la parte trasera vemos que trasladan a un fallecido. En este otro hospital, un furgón y una camilla esperan para llevar un cuerpo a la funeraria. Las cifras oficiales dan hoy 3 nuevas muertes por COVID. Cuando ven que estamos grabando, nos lo impiden. La lluvia que cae hoy en Londres reduce este piquete sindical a su mínima expresión, pero son ya 17 días de huelga y si no hay acuerdo con el gobierno para el domingo serán 21. Es una crisis general, dice este representante de los ferroviarios, y añade, por eso la gente nos apoya, porque el coste de la vida es un problema de todos los trabajadores. Sin ir más lejos, la bebida energética con la que cargan pilas cada mañana Adrián y Atila es 75 céntimos más cara. O este marcador que necesitan para trabajar. Les sobran los ejemplos. Todo empezó con el Brexit, dice Fiona, lo más estúpido que los ingleses han hecho en su vida. Más casos, un 27% más de británicos que el año pasado vieron estas Navidades la Premier League desde casa, más barato que en el pub. Y Netflix ha perdido 700.000 clientes en Reino Unido. Todavía no me he visto en la situación de tener que recortar gastos porque no tengo familia, pero sí miro más lo que gasto en vacaciones, dice Toby, que por cierto es enfermero, otro de los colectivos que anuncian más huelgas. Y no solo por los sueldos, sino también por la falta de personal. A duras penas podemos dar a los pacientes la atención que necesitan, dicen desde el Servicio Nacional de Salud, y aseguran que eso se traduce en muertes, entre 300 y 500 a la semana por no dar abasto en los servicios de urgencias. Parece el plano de una película por la banda sonora de fondo, pero no lo es. Para dar la bienvenida a este tren procedente de Varsovia, en los altavoces de la estación central de Kiev suena la melodía de un compositor ucraniano. Hoy es el día de los reencuentros, los abrazos, las flores y los besos. Vivimos aquí, pero los últimos días nos hemos ido a Polonia por el aviso de nuevos bombardeos, nos cuenta María. Irina y Julia son hermanas y se fueron a Bélgica huyendo de la guerra, pero les ha podido a las ganas antes que el miedo por ver a los suyos. Han vuelto para quedarse. Es muy difícil vivir en el extranjero, solas, sin tu familia, sin tus amigos. Lo primero que haré será abrazar a mis padres y después tomar una buena sopa, nos dice la hermana menor. Las líneas ferroviarias han sido cruciales para sacar a cientos de miles de ucranianos en dirección a Europa. Fue uno de los primeros mandatos de Zelensky, que los trenes no dejaran de funcionar durante la guerra. En el andén de enfrente otros esperan el tren que les saque de la guerra.
al menos durante unos días. Su destino es el mismo, Varsovia. Ana se aferra a su hermano mayor. No hay consuelo para esta niña de 13 años. Él tiene que quedarse por la ley marcial. Además es voluntario en el ejército. Mi madre y mi hermana regresan a Viena para alejarse de las bombas y no tener que escuchar las explosiones, nos dice. Los hermanos se despiden como solo dos buenos camaradas saben hacerlo. Y si las despedidas son tristes, en el altavoz de la estación ahora suena otra canción más navideña, de las que alegran el corazón.